buenos días a todos. Vamos a hacer una nueva píldora. Recordad que el sentido de las píldoras es, en un breve espacio de tiempo, intentar explicar algunos de los asuntos que tienen que ver con la investigación clínica y la investigación en general en el desarrollo de medicamentos. Entonces, en este caso, para la charla, la píldora de hoy, os voy a comentar muy someramente cómo es el diseño de un ensayo clínico de bioequivalencia. Siempre que empezamos con esto creo que es fundamental, porque aquí hay gente que sabe perfectamente que es un estudio de bioequivalencia, pero también hay gente que seguramente tenga una idea muy general, pero sin a lo mejor tener las cosas claras. Entonces, creo que lo razonable siempre es explicar un poco qué es un estudio de bioequivalencia, y luego ya, para hablar del diseño, veréis que hay una serie de puntos que ya cada uno de ellos de por sí puede dar lugar a que podamos hacer 10 píldoras, porque cada punto en el que se basa un diseño, en este caso de un estudio de bioequivalencia, podemos desarrollarlo en 10 o 15 minutos cada uno de los puntos. Yo simplemente hoy creo que con el tiempo que tenemos me permitirá poder decir cuáles son las características por las cuales se hace un estudio de bioequivalencia, y esas ya las discutiremos en otras píldoras que hagamos a posteriori. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que sucede cuando nosotros nos administramos cualquier medicación. Es decir, el propósito de cuando alguien se administra un fármaco en un medicamento, es decir, con una serie de cosas recipientes que acompañan al principio activo, que es el que pretende hacer el efecto farmacológico, es eso, que llega al lugar donde ejerce su mecanismo de acción y obtengamos un efecto farmacológico que debe ser beneficioso. Si os fijáis y vemos, lo más habitual es que tú administres algo por vía oral. Y simplemente tenéis que tener presente que el medicamento, el sobre, el comprimido, lo que fuere, tiene una forma, y que esa forma tiene que ponerse en disposición de que pueda llegar a la circulación sistémica, y de la circulación sistémica alcanzar el lugar donde va a ejercer su acción. Por tanto, para que haya un efecto farmacológico o terapéutico en este caso, porque nosotros buscamos algo que mejore algún síntoma o algún defecto que tenemos en el organismo, el fármaco tiene que viajar y sufrir una serie de avatares que conocemos como proceso farmacocinético. ¿Por qué os digo esto? Porque los dos factores limitantes o que gobiernan los estudios de bioequivalencia son dos conceptos que se reúnen en la biodisponibilidad, que es la cantidad que un fármaco alcanza a la circulación sistémica, en este caso, sobre todo para la vía oral, que es la más habitual, es cómo atraviesa la mucosa gastrointestinal y alcanza la circulación sistémica, y por otro lado es la velocidad con la que se produce ese proceso. ¿Por qué viene esa gráfica? Quiero os lo explicar un poco mejor. Pues simplemente ese es el perfil que, si hacemos una representación en una curva concentración-tiempo, nos establece el hecho del paso que ese medicamento, el principio activo, hasta la circulación sistémica, ya está, se elimina, tiene en nuestro organismo. Una vez que está en la circulación sistémica, ese principio activo está en condiciones, sea como sea el mecanismo, no ha lugar ahora en esta charla, el mecanismo de acción, de interaccionar con algo y ejercer ese efecto farmacológico. Luego, ¿por qué digo esto? Porque habitualmente, cuando una molécula cualquiera pretendemos o creemos que tiene un efecto beneficioso, en las etapas iniciales de desarrollo de un fármaco se le exige que lo acredite. Evidentemente tiene que acreditar que ese efecto farmacológico se produce pues porque produce una mejora en el paciente. Y para eso se hacen una serie de ensayos clínicos. Estamos hablando de un innovador. Mientras que el estudio de bioequivalencia, en la práctica habitual, es la herramienta por la que disponemos para poder establecer una intercambiabilidad de este producto con el ya innovador. Lo vemos mejor en esta diapositiva subsiguiente. Si os fijáis, es lo mismo que lo que he dicho anteriormente. Nosotros disponemos de los datos que hemos obtenido de un fármaco que ya tiene acreditada o ha demostrado su efecto. Es decir, en este caso, si os fijáis en la diapositiva, en el lado derecho tenemos la formulación de referencia, que en función de esa biodisponibilidad que nos marca la velocidad de absorción, es decir, cuánto tiempo tarda en llegar a la circulación sistémica y cuánta es la cantidad que alcanza la circulación sistémica,
estamos en condiciones de poder obtener un efecto X. Y la bioequivalencia se basa en que nosotros busquemos un modelo mediante el cual podamos establecer que el efecto que yo voy a obtener con la formulación, en este caso, TES, que es la que yo pretendo demostrar que es igual a la otra, pues cómo o por qué o de qué modo va a ejercer exactamente el mismo efecto que la formulación de referencia. Entonces, tener en cuenta que aquí, digamos, todos los teóricos o los expertos en este campo, al objeto de poder decir cuál es la mejor forma para poder establecer que un fármaco se puede comportar igual que el otro, comprobaron que la forma era mediante un estudio farmacocinético, en el que yo, mediante un estudio, sea capaz de establecer que el perfil cinético que tiene la formulación TES es igual que la formulación de referencia. Si yo soy capaz de establecer esa igualdad, entre comillas, podré utilizar de forma indiferente, es decir, ser intercambiables, mi formulación TES con la formulación de referencia. Esta es la línea argumental que cualquier agencia reguladora establece para que se permita que fármacos, ya sabéis que son los denominados fármacos genéricos, puedan salir al mercado sustituyendo o estando en condiciones de poderse intercambiar con los fármacos de referencia o los que han obtenido, digamos, su robustez o evidencia científica mediante la realización de numerosos ensayos clínicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de los estudios de bioequivalencia? Bueno, hay que tener en cuenta que, sobre todo en el ámbito en el que nosotros trabajamos, lo que se pretende con los estudios de bioequivalencia es poder acreditar que la biodisponibilidad de la formulación TES, la que yo pretendo demostrar que es igual a la formulación de referencia, pues es similar a la que tiene la formulación de referencia. Y para eso hay las autoridades reguladoras. Cada autoridad reguladora es soberana. Nosotros pertenecemos a la Unión Europea, a la Agencia Europea del Medicamento, y establece unos límites mediante los cuales yo pueda establecer que esa similitud es aceptable y te autoricen a que, si la cumples, puedas sacar o poder comercializar ese medicamento genérico. Las autoridades americanas tienen otras, las japonesas otras, hay diferentes regulaciones, pero en líneas generales casi todas de ellas, con pequeños matices, exigen exactamente o exigen los mismos requisitos para poder sacar al mercado estos productos genéricos. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Ya me voy a centrar un poco en lo que es un estudio de bioequivalencia. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos nosotros con los voluntarios sanos? Que son los que participan, y eso es uno de los matices en el diseño de los ensayos clínicos de fase 1. Pues todos habéis visto la representación gráfica de lo que sucede o los fenómenos que sufre un fármaco cuando se administra por la vía habitual en la que se hacen los estudios de bioequivalencia, que es la vía oral. Si os fijáis, o si alguno lo ha visto, veis que a los voluntarios sanos habitualmente lo que se les hace es administrarles la medicación en unas determinadas condiciones, ya las veremos. Se les administra la medicación y a diferentes tiempos se le van sacando muestras de sangre. Muestras de sangre. Es decir, tú previamente has conocido un poco cómo es el perfil cinético y has establecido que después de darle la medicación, en las condiciones que sean, con ayuno o con comida, veréis que eso también es otro de los aspectos a discutir en el diseño del estudio. A ese voluntario se le van sacando diferentes muestras de sangre. Puede ser a los 5 minutos, al cuarto de hora, a la media hora, a la hora, y así sucesivamente hasta que tú creas que ese fármaco ha sido eliminado del organismo. Casi siempre los estudios de bioequivalencia se hacen con dosis única, pero no es una condición sine qua non. Pero es, digamos, el gol estándar, la forma que habitualmente se utiliza para poder establecer la bioequivalencia. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Cuando un voluntario se toma la medicación, nosotros a partir de ese momento empezamos a sacar muestras de sangre. Se le coge una vía, se le sacan unos cuantos mililitros, se separa, se manda a medir y recibimos los resultados. Y esos resultados nos permiten establecer, como veis ahí en la diapositiva, una representación gráfica de cómo se traduce en las mediciones plasmáticas el fenómeno que ha tenido el organismo a nivel de la circulación sistémica.
Y entonces comprobáis que la fase inicial hay una pendiente muy rápida, es decir, en poco tiempo, nosotros lo que notamos es un aumento neto de la concentración del fármaco en sangre. Y llega un momento, tened en cuenta que esto no es muy sencillo, pero tenéis que tener presentes que los fenómenos cinéticos no se producen primero la absorción, luego el metabolismo, perdón, luego la distribución, luego el metabolismo y luego la eliminación, ¿no? En el momento que hay un fármaco que está presente en el organismo, todavía puede seguir absorbiéndose, pero se está distribuyendo, se está metabolizando y se está eliminando. Ahora bien, si os fijáis en la pendiente inicial, llega un momento en el que se alcanza la máxima concentración. Si os fijáis, sería ese punto, la máxima concentración. Hasta ese momento lo que está predominando es que entra fármaco dentro del organismo, pero se está eliminando, y a partir de un determinado momento, que lo veremos porque es uno de los parámetros cinéticos importantes, alcanzamos la concentración máxima a un determinado tiempo, que también se denomina tiempo hasta que se alcanza la máxima concentración, que en la jerga cinética es la Tmax, mientras que en la jerga cinética o farmacocinética la concentración máxima se llama Cmax. A partir de ese momento, lo que veréis que, tened en cuenta que estamos hablando de una dosis única, que el fármaco, aunque siga absorbiéndose, van predominando los fenómenos en los cuales el fármaco se elimina del organismo. La pendiente inicial es muy rápida, porque el fármaco tiende a distribuirse por todo el organismo, y os vuelvo a repetir, yo estoy midiendo en sangre. Luego yo lo que noto es una reducción neta del fármaco en la sangre, puede que esté en otros territorios, y el, digamos, paso de ese fármaco a diferentes otros compartimentos del organismo se hace en las dos direcciones. Aunque llega un momento en que ya veis que la pendiente de la curva se hace más lentamente, y si no vuelvo a dar ninguna otra dosis, pues acaba alcanzando la concentración cero, porque ya ha desaparecido cualquier fármaco del organismo. Esto nos ha dado ya dos parámetros cinéticos muy importantes para los estudios de bioequivalencia, que son la Cmax y la Tmax. Y luego está el tercer, la Cmax y este que os voy a decir son realmente los importantes y los que las autoridades exijan que tengan unas determinadas características. Entonces el otro parámetro es exactamente el área bajo la curva, nombre ilustrativo de lo que se pretende, que es todo esto, que hay diferentes, no vamos a entrar, formas para calcular. Y que lo que nos acredita es la cantidad de fármaco que hay presente en la circulación sistémica. Es decir, la concentración máxima con la Tmax nos establece la velocidad con la que se produce este fenómeno de entrada del fármaco en el organismo, y el área bajo la curva nos establece la cantidad de fármaco que hay presente en el organismo. Estos son los parámetros cinéticos. Ya os digo que esto lo podemos ir viendo en diferentes píldoras, discutiendo cómo se calcula la Cmax, qué características tiene, cómo se calcula la OC, qué características tiene, pero ahora simplemente que tengáis presente que cuando nosotros hacemos un estudio de bioequivalencia, lo que realmente pretendemos es calcular la concentración máxima, el tiempo hasta que se alcanza la concentración máxima y el área bajo la curva, con pequeñas salvedades que las iremos viendo. Esos son los parámetros en los que yo los calculo en la formulación TESS, la que yo pretendo comparar, y la formulación de referencia, para ver si el comportamiento cinético de ambas formulaciones es muy parecido y que debe ser tan parecido como los límites que me marcan las autoridades regulatorias para que yo pueda asentar que esos fármacos son bioequivalentes. Y estos son las diferentes matices que tienen los estudios de bioequivalencia para elaborar el diseño de los mismos. Entonces hay una serie de puntos. Yo os los voy a decir porque cada uno de ellos nos permite hacer una píldora completa. Fase 1. Bueno, fase 1 es porque ya sabéis que la fase 1 es la fase de los ensayos clínicos que se hacen voluntarios sanos. Y habitualmente los ensayos clínicos de bioequivalencia se hacen con voluntarios sanos. No siempre, pero en líneas generales sí. Población de estudio. Podrían ser pacientes, pero son voluntarios sanos. ¿Por qué? Pues también tienen una serie de características o tiene su sentido por qué hacerlo en voluntarios sanos.
Pero otra de las características de los diseños de fase 1 de bioequivalencia es que son voluntarios sanos. Tercer punto, es un diseño cruzado, con aleatorización de las secuencias. Bueno, también lo veremos, da para otra píldora, exactamente qué es un diseño cruzado. Simplemente el diseño cruzado es que un voluntario recibe una medicación, test o referencia, ahí está la aleatorización de la secuencia, que yo como investigador no decido que él empieza por test o por referencia, sino que es una tabla, una hoja de cálculo, en la que yo meto los parámetros, la que me dice exactamente, de forma aleatoria, sin que yo intervenga, por qué empieza tomando test o referencia. Pero lo que quiero que entendáis es que si toma test en un primer periodo, en un segundo periodo tomará referencia. Y así todos los voluntarios que entren en el estudio. De tal forma que esto es muy importante y le da robustez a estos diseños. Es que cada uno su propio control. Porque se va a comparar consigo mismo. En teoría las condiciones son las mismas, pero en un momento recibe el test y en el otro momento recibe la referencia. Diseño cruzado. Dosis única, dosis múltiple. Por norma, el sistema más sensible, es decir, cuando se dice más sensible por las autoridades regulatorias, quiere decir el más difícil. Es decir, para ellos la fórmula más sensible para poder establecer bioequivalencia es con un estudio de dosis única y en ayunas. Pero luego hay diferentes matices. Por ejemplo, si el medicamento se toma con comida, las autoridades te van a exigir que el estudio se haga con comida. Y hay otras muchas, no vamos a entrar en ellas. Simplemente que lo veáis, que puede ser de dosis única o de dosis múltiple. Que puede hacerse en ayunas o puede hacerse con comida. Que la comida puede ser una comida normal, un desayuno estándar continental, o lo que quieren. No, yo quiero es que te atiborres de comida, una comida grasa hipercalórica y a ver qué comportamiento tienen los fármacos en esas situaciones. Es abierto, es decir, muchos estudios, lo veréis los que estáis haciendo el curso de monitorización, que el axioma del ensayo clínico es que sea aleatorizado, que sea controlado con placebo, que sea doble ciego, y entonces ese doble ciego es que no ni el investigador ni el paciente sepan exactamente qué es lo que están tomando. En nuestro caso es igual, es decir, las características de los estudios de bioequivalencia es que tanto el investigador como el voluntario pueden saber que la pastillita verde que le doy hoy es la pastillita comercial y no la pastillita test. No afecta, el paciente no va a cambiar, perdón, el voluntario no va a cambiar su forma de recibir la medicación por saber una u otra. No importa, y por tanto los diseños suelen ser abiertos, tanto el voluntario como el investigador sabe. Pero al que se le exige que no sepa exactamente a qué corresponde es, os hemos dicho que se sacan muestras de sangre de cada uno de ellos, esas muestras de sangre se mandan a un sitio a analizar y el que las analiza sí que no debe saber exactamente si corresponden a A, test o B, referencia. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se basa en unas determinadas características, básicamente la variabilidad del parámetro que yo quiero determinar. También da para 4 o 5 píldoras poder hacer o discutir el tamaño de la muestra. Lo único que nos dicen a casi todas las guías es que no sea menor de 12. Entonces, cualquier estudio tiene que ser mayor de 12 y la regla general es que sea de 24 voluntarios. Os he dicho que se toman la medicación, el mismo voluntario la toma en un momento y en otro. Bueno, pues parte del diseño es fundamental, que yo sea capaz de prever el tiempo entre que se tome la primera y la segunda toma, sea lo suficientemente largo para que no me quede resto, de fármaco, porque si yo mido una basal en el segundo periodo y me sale concentración, he chafado el estudio. Luego no tiene que haber concentración basal en el segundo periodo. Tiempos de muestreo. Yo debo de saber, ya habéis visto la curva, yo debo de conocer bien para que sea capaz de tirar todos los tiempos de la curva que hemos visto antes y evitar meter la pata. Si yo, por ejemplo, tengo una Cmax a la hora y solo tengo un punto a la media hora, pues seguramente no determine bien esa Cmax. Tendré que haber obtenido 3 puntos o 4 puntos antes de que se alcance la Cmax para poderla dibujar bien. Y lo mismo sucede con la fase de eliminación. Es decir, esto también lo podemos discutir en otra píldora. Y luego está el famoso análisis estadístico de los parámetros de AUC y Cmax. Es decir, aquí básicamente, y de forma muy resumida, yo lo que intento es obtener las medias de la Cmax y del AUC y comparar esas medias de mi formulación test con la formulación de referencia. Luego lo que pasa es que las autoridades te piden que se haga un tratamiento estadístico con unas determinadas características y que se adapte a un intervalo de confianza. Pero repito, todas estas cosas las iremos viendo con más detenimiento
en próximas píldoras. Por mi parte, por ahora y con respecto a esta charla ya he acabado.